Vamos a empezar con los arquetipos. Los arquetipos es una cosa que se inventó este señor de aquí, que se llama Jung, ¿vale? Que era un psiquiatra, que básicamente lo que hacía era analizar diferentes tipos de personalidades y diferentes tipos de maneras de comportarse que tenían las personas, ¿no? Y a partir de ahí definió que los arquetipos eran como un tipo de imágenes que todos tenemos en nuestra cabeza sobre determinados personajes que surgen en la mitología, que surgen en las series de televisión y que al final, cuando veamos, es lo típico de que ves una serie de televisión y dices, hostia, este va a ser el ligón, este va a ser el listo, este va a ser el no sé qué, este va a ser el friki, y de alguna manera, pues como que forma parte un poco de todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Nos permite como muy rápido posicionarnos para entender de qué, por decirlo así, rápido, de qué rollo va cada persona, cada marca, etcétera, ¿no? Y yo lo que siempre recomiendo cuando estamos trabajando en nuestra propia identidad verbal es elegir uno principal y a lo mejor uno secundario, uno que sea como nuestra base y luego uno segundo que complete. Al final es evidente que aquí no tenemos como unos máximos en el sentido de esto no es todo nada, ni todas las marcas son exactamente uno o exactamente otro, pero sí que es cierto que tener más o menos claro quiénes somos nos permite saber si nuestra marca tiene sentido que haga unas cosas o que no haga otras, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de cada uno para que lo veamos, pero le damos, ¿no? Entonces, si buscáis cuántos arquetipos existen, os vais a dar cuenta de que cada uno hace un poco la clasificación que quiera. Hay personas que lo llaman de manera diferente. Yo me quedo con la de Yang porque es una de las originales y fue además una de las primeras que yo descubrí, con la que me parece que elige 12, que lo elige bastante bien y que lo explica bastante bien. Entonces, bueno, me parece como muy base, pero vais a dar cuenta de que luego podéis buscar otra y el mismo nombre de uno lo ponen de nombre de otro y bueno, pues que lo tenemos por ahí, ¿vale? Entonces, lo mismo, que no hay clasificaciones incorrectas, sino que lo importante es entender un poco la base que tenemos en cada uno y que si encontráis alguno que tenga terminologías diferentes, yo hace poco vi una que tenía como 20 tipos, pues bueno, si queréis profundizar más, profundizar menos, pero no creo que tampoco sea tan necesario, ¿no? Y tenemos el gobernante, tenemos el héroe, tenemos el rebelde, tenemos a la madre, tenemos el inocente, el explorador, el sabio, el soñador, el seductor, el joker o el trilero, creo que también lo llaman por ahí, el creador y el amigo, o también lo llaman el fiel. Vamos a verlos uno a uno para ver ejemplos de cada uno, ¿vale? El arquetipo de gobernante son sobre todo marcas que potencian el liderazgo, ¿no? Es como marcas que intentan, entre comillas, mirarte por encima del hombro. Por lo tanto, cuando un poco la idea que transmiten es cuando yo utilizo alguna de estas marcas es porque intento tener un estatus, un posicionamiento superior al resto de personas, ¿no? Como que te voy a transmitir esa autoridad gracias a utilizar algunas de estas marcas, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos que pueden ser Rolex, que es, oye, si yo tengo un reloj de que vale una pasta tremenda, pues al final lo que te estoy demostrando es que tengo una capacidad económica muy grande y que tú no la tienes, ¿no? Entonces, como de alguna manera lo intento utilizar como símbolo de estatus para posicionarme por encima de ti. Lo mismo pasa con un Mercedes, con un BMW y con todo este tipo de coches que también son una muestra de autoridad, ¿no? Es como cuando se dice que el comercial de la empresa tiene que tener el mejor coche para que cuando vaya a ver a un cliente este se quede flipado, ¿no? Diciendo, ostras, si el comercial tiene este coche, imagínate lo bien que le tiene que ir a la empresa, ¿no? Son como ejemplos para poder dominar, ¿no? Y allí tenemos, por ejemplo, Rolex hace campañas, o esta es una campaña súper antigua, aquí Roger Federer debe tener 27, 28 años, pero básicamente que se alía con profesionales que son autoridad o referentes dentro de respectivas competiciones para demostrar que igual que él gana aquí, elige también este tipo de reloj, ¿no? Entonces, si tú admiras a Roger Federer y quieres sentirte como él, pues de alguna manera vas a querer utilizar sus marcas, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, o Mercedes también, que hace cosas parecidas, ¿no? Oye, discúlpanos, hemos estado observando tus sueños, que esto es una cosa muy chula, que no lo hemos visto todavía, pero está un poco en la parte que nos dejamos el otro día, que es que intentemos siempre llevar las comunicaciones a una comunicación directa con la persona que nos está escuchando. Y cuando digo directa, normalmente es en segunda persona del singular, el tú y no el vosotros, porque al final, a mí cuando me llega este anuncio, lo estoy leyendo yo solo, no llamo a toda la gente que hay en mi casa, a mi chica y a mis 3 gatos para que lo veamos juntos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vosotros, como que, ¿quiénes son vosotros? Y aunque sepamos que lo va a haber mucha gente, salvo que estemos en una sesión en directo como estamos ahora, pues al final lo interesante es que sea como lo más íntimo y lo más directo posible. Luego también tenemos el arquetipo del héroe, que, bueno, este es uno de los más típicos que hay, ¿no? Pero al final lo que intentan mostrar es esa lucha constante por superarse. Y es un poquito la idea que intentamos transmitir a nuestros clientes. Si estás aquí, si formas parte de esto, es porque tú también quieres superarte, porque quieres ir hacia adelante, porque quieres conseguir todo lo que te propongas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final aquí tenemos sobre todo las marcas deportivas. Tenemos a Nike y tenemos a Adidas, que al final la mayor parte de sus anuncios y de comunicación siempre está llevada con típica persona que intenta superar sus límites o deportista que ha culminado el éxito en su profesión y que al final es el referente para hacerlo, ¿no? Tenemos por aquí, por ejemplo, este que
fue buenísimo el anuncio, es uno de los que más me ha gustado hace mucho, ¿no? De encuentra tu grandeza y a diferencia a lo mejor encontrar una persona que está súper en forma por una persona que, a pesar de que a simple vista puede que pienses que no es una persona que sea deportista, se está dejando la piel para conseguirlo, ¿no? Es un poco la idea que intentan transmitir, que cualquier persona que se lo proponga puede encontrar esta idea. Y si os fijáis, Nike en sus anuncios no vende directamente ni sus zapatillas, ni su ropa, ni nada. Es que no se nos olvide que son marcas que venden zapatos para correr. Pero nos intentan transmitir una imagen que va mucho más allá, una narrativa que va mucho más allá para que cuando veamos uno de estos anuncios se nos ponga la piel de gallina, nos emocionemos y de alguna manera sintamos y sepamos qué es lo que nosotros también podemos conseguir, que nos sintamos representados con las personas que están para que pensemos, ostras, si él puede, yo también puedo. Y bueno, luego Adidas tiene un poquito lo mismo, ¿no? Al final, más allá de la superficie, como siempre intentando superar los límites y ir rompiendo todo lo que nos propongamos. Pero es un poquito la idea de estas marcas, de transmitirnos esta idea y contagiarnos la sensación de nosotros también podemos conseguirlo, nosotros también podemos lograrlo. Vale. Luego tenemos el arquetipo del rebelde, que son marcas que no se conforman con lo establecido, sino que luchan para cambiar la realidad y van a hacer todo lo que esté en su mano para lograrlo. Yo no lo sabía, pero el otro día mirando esto me di cuenta que era el símbolo del movimiento que hubo del Black Lives Matter en su día en Estados Unidos, cuando pasó todo lo del chico este que mató a la policía y tal, y que se montó una revolución tremenda. Pues al final, este tipo de movimientos encajan aquí, ¿no? Son ese tipo de marcas que luchan para intentar que lo que hay ahora no lo damos por bueno, pues vamos a nuestro motor va a ser intentar cambiar esto y vamos a dirigirnos a personas que de alguna manera también estén preparados y también estén comprometidas con ese cambio que queremos hacer. Y tenemos el Black Lives Matter o también tenemos Greenpeace, ¿no? Que aunque a veces sus campañas puede que se les vaya un poco de las manos, su motor es el mismo, ¿no? Oye, estamos cargándonos el planeta, la manera de vivir que tenemos no es la adecuada, te queremos demostrar que existe una manera diferente de hacerlo y con nuestros movimientos te lo intentamos presentar. No nos conformamos con lo que hay, no nos conformamos con el status quo, intentamos ir un pasito más allá. Bueno, y encontré esta campaña de Greenpeace que a mí la verdad me parece súper chula y súper visual para poder hacerlo, ¿no? El hecho de cómo se va haciendo cada vez más pequeñito el hielo y te queda un poquito claro todo lo que está haciendo con solo una imagen. Me parece súper potente. También tenemos el de la madre, que ahora se ha cambiado también y la he escuchado muchas veces que se llama el de la madre o el de la cuidadora. Pero bueno, al final es un poquito esas marcas que al final transmiten la de protegerte, la sensación de confianza, de bienestar, de que te encuentras en un lugar seguro, por decirlo de alguna manera. Y este tipo de arquetipos sobre todo lo utilizan las marcas de leche y lo utilizan mucho. Y si os fijáis, todo este tipo de anuncios son normalmente la madre o la abuela dando leche a la hija o al hijo para que crezca fuerte, crezca sano y todo este tipo de cosillas, ¿no? Pues al final lo que nos intentan transmitir este tipo de marcas es que bueno, pues que nos van a cuidar y que van a seguir de nosotros. De hecho, hay estudios que afirman que la marca de leche que tomamos cuando somos de pequeños es la que nos acompaña toda la vida. Y es precisamente porque la asociamos esos momentos con nuestros padres, con nuestro tal, con lo que siempre nos sentimos protegidos y como que de alguna manera empiezan a formar parte de toda nuestra vida. Así que ahí la tenemos también, ¿vale? Y esto, a mí este anuncio me gusta mucho, si queréis buscarlo, que se llama Nunca dejamos de crecer y es una de las últimas campañas que ha hecho, que es como 3 etapas de la vida de una persona y cómo el mismo tipo de leche le ha ido acompañando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Cuando es un niño, cuando es un adolescente y cuando ya la persona tiene hijos. La verdad es que son campañas como que son súper emocionales y es, oye, primero te cuidaron a ti y ahora que tú estás cuidando a otras personas, estás dándole lo mismo que con lo que te cuidaron a ti. A mí me gustan mucho, lo hacen bastante, bastante guay. ¿Vale? Y luego Nestlé un poquito lo mismo, una apelación a la infancia, ¿no? A ese momento feliz que tenías cuando eras un niño, a ese momento de descanso que tenías cuando tu madre te traía la merienda, pues apelan a eso para que sigas consumiéndolo y que cuando busques un tentempié, pues al final te vayas a este momento que te sea conocido. Vale. Arquetipo del inocente. Son marcas que normalmente se muestran simpáticas y optimistas y para ello van a la felicidad y a la alegría. Aquí hay una marca que nos ha ganado a todos seguramente con todo este tipo de mensajes, que es esta que tenemos aquí, Coca-Cola o McDonald's. Y se da la curiosidad, o la curiosidad no, se da el hecho de que muchas veces son marcas que a lo mejor, si pensamos racionalmente en ellas, nos damos cuenta de que es agua con gas, que probablemente con mucho azúcar, que será súper mala para la salud, y una alimentación que probablemente no sea nada buena para la salud. Entonces este tipo de marcas intentan camuflar este mensaje o esta idea de que sus productos son malos a través de mensajes de relacionarlos con la felicidad, con momentos felices y con todo este tipo de ideas para que no pienses en, ostras, me estoy metiendo 30 gramos de azúcar cada vez que me tomo una Coca-Cola, sino que pienses en destapa la felicidad, ¿no? Y en ese momento feliz, en esa campaña que te hacen, en ese momento en familia, lo que sea. Y con McDonald's un poquito lo mismo, ¿no?
Coca-Cola tiene el de destapa la felicidad, que es uno de los eslóganes que se ha quedado, pero que si veis la evolución de eslóganes de Coca-Cola, vais a ir viendo que ha ido tendiendo cada vez más a lo largo de los años a felicidad, felicidad y felicidad. Y es precisamente por esto. Solo hubo una época donde le dio mucha fuerza a un tipo de eslóganes diferente, que fue cuando Pepsi empezó a tener mucha fuerza para hablar de que ellos eran la marca genuina, de que eran la bebida primera, etcétera. Pero quitando eso, siempre han estado hablando de temas de felicidad, ¿no? Y McDonald's también un poquito lo mismo, ¿no? Lo adoro, me encanta, ven con la familia, disfrútalo, ven a celebrar el cumpleaños con todos tus amigos. Al final es un poquito la misma idea de felicidad. Te regalan un juguete para que el padre piense en el juguete para el niño. Está entrando una persona. Para que el padre piense en el juguete para el niño y no piense en la alimentación que le está dando. Al final es todo buscar la manera diferente de, entre comillas, camuflar lo malo que hacemos en este caso para que lo transmitamos desde un punto de vista mucho más positivo. También tenemos el arquetipo de explorador, que es el que quiere ir más allá. Y este hay que diferenciarlo del rebelde, porque mientras que el rebelde lo que busca es romper con lo establecido para crear otra realidad, el explorador simplemente lo que busca es superar los límites de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Y una de las marcas más famosas probablemente sea Red Bull, que siempre está pues patrocinando deportes de alto riesgo, ¿no? Patrocina un equipo de Fórmula 1, tiene un equipo, también tiene equipos de estos de carreras de aviones, que no sé cómo se llaman. Patrocinaron el salto del hombre este que se fue a la estratosfera y se tiró hasta abajo. Entonces, como que siempre es una marca que intentan asociar con ir más allá de los límites e ir más allá de lo establecido. Y Jeep al final es una marca de un todoterreno de 4x4, que es un poquito lo mismo, ¿no? Oye, con esto no hay nada que te pueda parar, puedes llegar a cualquier sitio que te propongas, etcétera. No son como los tipos de mensajes que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos el de Red Bull te da alas, ¿no? Como el hecho de, mira, fíjate así como le pueden plantar cara al tiburón. Y luego tenemos también Jeep, pues esto, ¿no? De el invierno, nuestro deporte favorito, pues un poquito lo mismo. El hecho de, oye, incluso con el suelo congelado y tal, hay un coche que no te va a dejar nunca tirado a la hora de hacerlo. Vale, arquetipo del sabio. Estos son las marcas que sobre todo potencian la idea de el conocimiento, los datos, que el valor principal que tienen es todo esto, ¿no? Todo el contenido al que pueden acceder. Y aquí al final tenemos pues marcas como Google, que al final aunque ahora tienen miles de cosas, su principal baza es el buscador y toda la información que puedes tener con ellos. Tenemos a New York Times, que también su principal fuente es toda la información contrastada y bien trabajada que han hecho a lo largo del tiempo. O tenemos Harvard, que también van un poquito para esto, ¿no? Si quieres formarte de verdad, si quieres ser una de las personas con una mejor formación del mundo, pues nosotros tenemos una de las universidades más potentes en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí no he encontrado ningún anuncio como particular, no he ido a buscar nada concreto, pero es un poco la manera de comunicar y también lo que se trasluce de cada uno de ellos. Google es eso, tú sabes que si tienes cualquier duda vas a Google, por lo tanto Google tiene que esforzarse en que la información que se entregue siempre sea del mayor valor posible y lo más rápido posible. New York Times al final es un periódico que vive de las suscripciones, por lo tanto o la información está muy contrastada o es muy potente o vas a perderlo. Y Harvard vive también del prestigio que tienen los alumnos que de ahí salen, ¿no? Por lo tanto tienen que seguir filtrando y tienen que seguir dándole por aquí. Seguramente Harvard también lo podríamos llevar al tema del gobernante por la autoridad con la que miran por encima al resto. Bueno, arquetipo del soñador son marcas que te invitan a crear una realidad. Por eso se dice que son diferentes, que son imaginativas y que son creativas. Y aquí, pues, las de juguetes, sobre todo, ¿no? Lego o Playmobil, pero sobre todo Lego, tiene como un enfoque mucho de este. Yo te doy los ladrillitos de plástico y con estos ladrillitos de plástico tú puedes crear absolutamente todo lo que te propongas y todo lo que quieras crear, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los anuncios, ¿no? Que siempre están como proponiéndote crear nuevas realidades y crear nuevos mundos. Y este es, además, estas alianzas que están haciendo con diferentes videojuegos de Nintendo para poder llevar el mundo de los videojuegos al mundo real y te invitan a crear historias y a crear mundos con todo ello. Pues bueno, aquí tenemos cómo lo hace Lego, ¿no? O, mira, tengo una pregunta en el chat, creo. En todos los entornos tienes que representarte con el mismo arquetipo. Debería ser la base para hacerlo. Es decir, sería muy raro, por poner un ejemplo, que Red Bull en sus anuncios te hablara de eso, de superar todos los límites y que de pronto tú fueras a ver una competición de algo de ellos y estuvieras más preocupado de estar bien, de la salud o de cualquier cosa de esas. Es decir, al final el arquetipo tiene que ser como el marco que engloba toda nuestra comunicación. E insisto, al final estos son máximos, no es que tiene que ser 100% así, sino simplemente entender diferentes opciones que tenemos y cómo lo están haciendo las marcas. A lo mejor podemos tener un 70% de una cosa y un 30% de otra, un 85% y un 15%, pero sí que es interesante como que elegir dos y ceñirnos a eso para poder
comunicarlo de una manera mucho más coherente, porque al final la idea es que seas tú o sea otra persona el que coja una determinada marca, que independientemente de por dónde esté interactuando un potencial cliente con nosotros, la experiencia sea parecida. Imagínate que un día tú llamas a, yo que sé, a Vodafone y te ve una persona que te empieza a contar chistes y jiji jaja y te ríes un montón y de pronto vas a cerrar a las oficinas un día a ver no sé qué y ves a tíos con corbata, súper serios, súper tal y dices, ostras, hay algo que me chirría, ¿no? No es lo que yo estaba esperando. Entonces, lo interesante es que creemos un marco en el que podamos comunicar. Y luego ya digo que esto es un ideal, estos son máximos, luego siempre hay situaciones donde nos tenemos que mover de una manera u otra, ¿no? Pero ya está. Ahora, por ejemplo, una cosa que se está poniendo muy de moda, que a mí personalmente no me gusta, es marcas que en redes sociales, por ejemplo, Ryanair, como que insultan, o sea, están como faltando incluso mucho al respeto a veces a los clientes, ¿no? Están yendo un poquito como demasiado a la hora de hacerlo. Y ahora, por ejemplo, veo a Ryanair que se mofa de gente por llevar maletas o porque aviones se cancelen o porque se quejan de no tener espacio. Y digo, ostras, igual hay que tener un límite a la hora de hacerlo, ¿no? Que no nos podamos complicar. Ah, no, gracias a ti, Gemma, por preguntar. Cualquier cosa que necesitas me dices. No sé si es Gemma o Gemma. Dímelo porfa y te llamo bien, que no quiero decir el nombre raro. Entonces, vale, genial, perdona, ¿eh? Y nada, eso, que al final la idea es tener ese marco. Pero lo que decía, yo creo que hay veces que lo estamos llevando a muchos extremos, porque la comunicación en general se está llevando a muchos extremos. Es decir, como que a veces hay más marcas que son más rebeldes, más que usan más el humor, que usan más tal, pues parece que otros lo están haciendo también. Pero yo creo que hay un límite que tiene que tener una coherencia contigo. Es decir, yo, si una marca como Ryanair, que me tiene que llevar de un sitio a otro, y sé que tiene un montón de problemas y que están teniendo muchos retrasos y tal, se ríe de mí, ostras, creo que eso me va a hacer no comprarles. Igual ellos tienen, supongo que tendrán medido otra cosa y que por eso lo hacen. Pero a mí personalmente me genera un rechazo muy grande, ¿no? Igual puedes hacer humor, pero puedes hacer humor no riéndote del cliente, sino riéndote de una situación o de algún caso antiguo o lo que sea. No sé, hay que buscarlo para que tampoco esto. Y también tiene que encajar, es decir, sí, a ver, esto igual alguien lo hace, ¿no? Pero no podemos tener un negocio que sea una funeraria y que el primer mensaje que salga es trae aquí tus chorizos, o sea, no tendría ningún sentido, ¿no? Al final tiene que tener todo un sentido con el cliente y con el momento al que lo estemos haciendo. Imagínate que tú vas eso, que se ha muerto tu padre, vas ahí, los contratas y de pronto se empiezan a contarte chistes y dices, hostia, tío, pues casi que en este momento no, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo por ahí para ir viéndolo, pero lo importante es eso, que tengamos un marco en el que poder tenerlo. Vale, arquetipo del seductor. Al final estos son marcas que sobre todo utilizan el atractivo, la sensualidad para hacerlo. Y aquí lo principal son las colonias y los perfumes que han utilizado esto desde hace mucho, mucho tiempo. Pero otros que también lo utilizan son, por ejemplo, las marcas de chocolate. Hay veces que también lo hacen, ¿no? Que no sé si has visto a veces que hay gente que se está tomando un chocolate, un trozo, y parece que está teniendo un orgasmo cuando está tomándose la tableta. Y yo, que a mí no me gusta el chocolate, pues lo entiendo mucho menos, ¿no? Pero no sé cómo os puede gustar. Pero quitando eso, al final es un poco lo que intentamos transmitir. Y al final creo que es Dior, creo, la que habla de placer adulto cuando estamos tomando el chocolate, ¿no? Pues un poquito lo mismo, el hecho de qué queremos transmitir y cómo lo queremos hacer. Si queremos ser un chocolate que lo queramos posicionar para un público adulto porque es un chocolate que vamos a vender por un precio superior al de una chocolatina que le podemos comprar a nuestro hijo cuando se esté quejando, pues en ese caso tenemos que buscar una comunicación también que no atraiga al chaval, sino que atraiga a una persona ya que tenga una edad, que tenga un poder adquisitivo, etcétera. Lo mismo pasa, podemos vender café a 0,90 en el súper de disolver o podemos vender café de especialidad. En función de lo que queramos hacer, tendremos que tener una comunicación u otra. Lo que no, a lo mejor no tiene sentido es con la comunicación de Mercadona, que es una comunicación dedicada al ahorro, ser un Apple de la vida, que lo que estamos haciendo es productos de alto valor, de alto estatus, etcétera, ¿no? Tiene que tener como una coherencia también con el público al que nos dirigimos. Bueno, esto también tenemos Chanel y todo este tipo de marcas de perfumes que al final lo que hacen es transmitir toda esa idea de sensualidad, de erotismo y tal, y que bueno, que es lo que hemos hecho. Esto, por ejemplo, ahora lo está haciendo también de alguna manera la marca de desodorantes Axe, que es esta marca que te habla de todo el tema bueno, que huelen ya y todo esto, ¿no? Y lo están enfocando ahora a los chavales para si tienes algún tipo de relación sexual, que no sudes, etcétera, ¿no? Bueno, pues es otra manera de hacerlo, como lo están planteando. Luego tenemos el arquetipo del Joker, que es un poquito las marcas más bromistas, más juveniles, más que juegan un poco con el humor, por decirlo de alguna manera. Y aquí, sobre todo, a mí una que me gusta mucho es Fanta. Creo que
desde que en su día tuvieron anuncio de es una fiesta, que ya lo llevaron como a un límite súper grande y que se convirtió en muy viral en su época, y yo creo que en esa época todavía las redes sociales no estaban ni tan potentes, desde entonces Fanta se ha diferenciado de Coca-Cola, mientras que Coca-Cola va a un público más de felicidad más tal, Fanta lo han llevado a un público cada vez más juvenil, más de los chavales, de hecho se anuncia mucho con streamers de estos de Twitch, etcétera, hacen muchos acuerdos con ellos porque al final saben que su público está ahí. Y luego tenemos también aquí Pepefon, que es un poco lo que decíamos antes, que mientras a lo mejor estaba Movistar, estaba Orange, estaba Vodafone, que tienen un tono mucho más serio, cuando Pepefon llegó y se intenta posicionar en el mercado y dice, ostras, si soy una marca que comunique igual que las demás, no me va a hacer caso nadie. Pero si busco una comunicación que sea mucho más humorística, mucho más distendida, pues a lo mejor con todo ese público joven que no quiere pagar estas marcas porque son tan caras y yo les estoy ofreciendo tarifas más baratas, pues también puedo conectar con ellos y como conecto con ellos me pueden comprar a mí, ¿no? Es un poquito la manera de hacerlo. Y yo aquí ya de diseño no te puedo dar como un super criterio porque tampoco es que yo tengo menos gusto que un pato, por decirlo así, para esto. Pero yo creo que sobre todo lo que se está volviendo mucho es a simbologías mucho más planas, que un momento en el que buscamos como cosas más con relieve y que luego pasamos a lo plano. De hecho, esto es algo que también pasó, por ejemplo, en el iPhone, que al principio teníamos como unos iconos como que intentaban como simular un poco las texturas de cada cosa, el libro parecía un libro y tal, y ahora se ha vuelto todo a muy plano. Todo mucho más simple. Creo que estamos yendo a una época mucho más minimalista y mucho más sencilla a la hora de comunicar. Y si te das cuenta, por ejemplo, BMW también ha ido cambiando mucho este tipo de cosas y ahora, bueno, es que ahora se ha puesto, ahora hemos ido a esto también, ¿no? A este símbolo mucho más plano. Yo creo que estamos mucho en eso. Yo creo que lo que dices tú, que Stranger Things ha tenido mucho peso y que además, no solo Stranger Things, se estrenaron las películas al mismo tiempo también de It, que quieras que no también está en los 80, empezaron a salir un montón de series y de pelis que estaban un poquito con eso, así que seguramente vaya por ahí. Digo, no tengo ni idea porque no he estado yo dentro, entonces no lo sé, pero no me cabe duda de que tiene que ir mucho por ahí. Y de hecho, Burger al final siempre tiene también un tono de comunicación muy, muy tal. Hace poco su manera de comunicar, por ejemplo, el otro día me pasaron una oferta de trabajo que hacían, que era, estamos contratando, buscamos a un rey, o sea, trabajo para un rey, no para un payaso, ¿no? Entonces, claro, es una manera humorísticamente de decirte dos cosas. Una, que parece que las condiciones son buenas, no sé cuánto habría ya luego después, y segundo, es una manera de atacar a McDonald's, ¿no? Para la hora de hacerlo, que mientras unos son unos payasos, nosotros somos reyes, tal, es un poco también el hecho de comunicar. Pero bueno, todo va cambiando, el rey ya muchas veces yo creo que ni siquiera se ve en Burger, ¿no? Tú dices Burger King, pero no lo relacionas con un rey mentalmente, sino simplemente con esto. Igual que McDonald's ha perdido también mucho el tema del payaso, que yo creo que casi mejor porque el payaso da un miedo que te cagas. Pero quitando eso, que bueno, que al final cada uno va haciéndolo. Pero molaría saber por qué lo han hecho realmente. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el rebranding de lo que dices tú, de volver a los 80. Seguramente también a lo mejor el tema de que el azul es un color que se utiliza en muchas marcas y querían quitárselo, que lo amarillo no estaba transmitiendo lo que querían y que el naranja a lo mejor estaba transmitiendo otra idea, no lo sé, para diferenciarse un poco más. Tú piensas que, por ejemplo, McDonald's, esto ya es un tema de colores y tal, pero mira, mientras que McDonald's en España y en otros sitios está como mucho más plano, con colores mucho más así. Hubo un tiempo que tenían el color verde en McDonald's. Dime, pero en Estados Unidos la publicidad sigue siendo con el rojo potente. ¿Por qué? Porque mientras que a lo mejor en Europa tenemos una mayor concienciación, en Estados Unidos a lo mejor eso da menos importancia, ¿no? Entonces un poco van orientándose también a el público que tiene en cada sitio, las motivaciones que van teniendo. Pero lo que dices tú, el verde simplemente para transmitirte la idea de, oye, que somos verdes, que aquí es ecológico, el verde te da la sensación de más sano también, es como un poquito el hecho de poder verlo por ahí, pero es muy curioso cómo lo va viendo la gente. Pero muchas veces el tema de colores también, a veces se habla también mucho de, no, lo que queremos transmitir y tal, que yo creo que tiene sentido, pero a veces también es por el hueco que no está ocupado. Es decir, yo cuando me planteé el color de mi marca, yo empecé teniendo un azul, y había muchos copies que utilizaban azul, entonces dije, ostras, ¿qué color se está utilizando? Y dije, fulanito está usando el amarillo, no sé quién, el rojo, no sé quién, tal. Y dije, pues el rosa que no lo está usando nadie. Y así es una manera de tener yo un color propio también, ¿no? A la hora de hacerlo y un color que pueda ser mío, entre comillas, a la hora de posicionarme. Entonces, muchas veces eso, que tiene mucho sentido por detrás. Pero seguramente hay algún vídeo por ahí de cuál es el pensamiento detrás del cambio de logo de Burger.
pero no me extrañaría nada que fuera el rollo de la vuelta a los 80, la verdad. Así que nada, hoy acabamos los arquetipos y damos el descansillo de 5 minutillos para no dejarlo ahí colgado y luego ya vamos con el resto de cosas de la identidad verbal que son más directas, ¿vale? Creador, al final son marcas, lo decíamos, impulsan la innovación, el diseño y tal. Y son marcas como Windows, perdón, como Microsoft, como Apple, que al final lo que intentan es, oye, con esta herramienta vas a poder innovar, vas a poder hacer cosas y es todo este tipo de mensajes que nos están lanzando, ¿no? Y muchas veces lo que nos intentan posicionar es la idea de que gracias a ellos vamos a poder ser personas diferentes, vamos a poder hacer cosas distintas, etcétera. Y eso es un poco a lo que ha jugado Apple toda su vida, que esto es en la campaña que hicieron del Think Different, ¿no? Que era esa campaña en la que decían, oye, mira, que la idea era, todos estos artistas y todos estos profesionales que han cambiado la vida, si hoy tuvieran un ordenador, tendrían un Mac. Era un poco la idea que transmite. Bueno, ahí no era Mac, todavía era Macintosh, como se llamaba el nombre completo. Era un poquito lo que iban a tener. Y era una campaña muy potente que al final decías, ostras, si yo quiero ser como Einstein, o quiero ser como Picasso, o quiero ser como Mohamed Ali, o como quien sea, voy a intentar hacerlo siempre con sus mismas herramientas, ¿no? Y ellos jugaban mucho con estas ideas, ¿no? Había muchos anuncios antiguos que es, Tesla hubiera tenido no sé qué, Menganito hubiera tenido esto, Fulanito hubiera tenido esto, para posicionarte la idea de toda la gente que ha cambiado el mundo hubiera utilizado uno de nuestros dispositivos y luego te lo justificaban, y muy bien, como siempre saben hacer ellos, ¿no? Para poder hacerlo. Hoy en día yo creo que Apple ha perdido bastante esta comunicación y que ya tiene un posicionamiento que hacen un poco lo que les viene en gana. De hecho, ahora han subido, no sé si 100 euros o 200 euros todos sus productos y no creo que les vaya a afectar demasiado. Pero bueno, ahí lo tienen. Y luego Microsoft, y esto me parece muy curioso porque hubo una campaña muy chula que sacó Apple, que lo que hacían era poner a un tío como así como un poco nerd, como este, ¿no? En un sitio, y un tío como más joven, más moderno al lado. Y ahí uno decía, yo soy un PC, y yo soy un Macintosh, y como que se reía mucho de Windows a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, Microsoft contestó con la idea de que un PC no es un estereotipo, sino que es simplemente una herramienta para que cualquier persona pueda conseguir sus diferentes estos, ¿no? Como han competido entre ellos. Pero simplemente la idea es, con nuestra herramienta vas a poder hacer lo que te propongas. Y ya el último es el arquetipo del amigo, que sobre todo son marcas que quieren transmitirte la idea de empatía, de lealtad, de que siempre van a estar contigo, ¿no? Que son ese compañero fiel que tenemos. Y una que lo hace muy bien es IKEA, porque al final IKEA la idea que te transmite es, siempre que necesites algo lo vas a tener aquí, necesitas un mueble, aquí lo tienes tal, y encima vas a tenerlo a un precio barato y tal. Y luego juegan con la idea de que vas a valorar más el producto, porque cuando montamos nosotros algo, cuando nosotros participamos en la construcción de algo, le damos más valor. No sé si no me acuerdo el nombre de la marca, pero hubo un caso muy curioso de una empresa que lo que hacía era lo siguiente, empezaron a vender, eran como que te vendían en Estados Unidos como un pack para crearte un pastel en casa directamente, ¿no? Y te dan como todas las herramientas para hacerlo. Entonces pensaron, ostras, si les estamos dando toda esta herramienta y lo están haciendo, si les damos ya el pastel preparado para que lo calienten y ya está, no sé si era un pastel o era otra cosa, pero era algo de repostería, lo van a valorar mucho más. Y las ventas cayeron un montón. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta de que lo que valoraba, estamos hablando de los años 50, ¿vale? El ama de casa que compraba esto era simplemente el hecho de poder prepararle, sentirse útil y poder prepararle el plato al marido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, cuando le quitaban esto, la persona dejaba de sentirse útil y como no lo construía no le daba valor, por lo tanto prefería no comprarlo. Y el cambio que hicieron fue que simplemente venía prácticamente todo para mezclar y ya está, y lo único que, entre comillas, tenía que hacer la persona era batir un huevo, pero el huevo te lo daban también. Pero simplemente el hecho de participar en el proceso ya hacía que la persona lo valorara más y que sintiera como que el resultado era más suyo y que de alguna manera le diera una mayor importancia al proceso, ¿no? Entonces, simplemente que siempre que podamos hacer que una persona pueda participar en el proceso, le va a dar mucho más valor y lo va a ver como mucho más potente. Yo por eso, por ejemplo, cuando trabajo con clientes, siempre intento que ellos participen en el proceso. Primero porque no quiero entregar algo que me digan un mes después de esto no me gusta, vuelvo a empezar, porque esto es un coñazo y estamos perdiendo el tiempo todos. Pero también porque sé que si le he pasado un primer borrador, ha participado, ha metido alguna idea, le he dejado meter mano en el proceso, siente que el trabajo también es suyo y eso hace que al final le dé más coraje hacer un cambio radical, ¿no? Porque él también ha participado en el proceso, le da más valor al resultado que estamos haciendo. Entonces simplemente eso, ¿no? Y aquí fue. Y si lo mejor de salir fuera a volver a casa, y ahí te juega esto con la idea de esto.